Buenas, buenas, buenas. Hola a todos y bienvenido nuevamente a Es Más Complejo, como siempre, con Facundo Mastronardi y con Franco Seriani. Buenas tardes. Buenos días. En este caso, vamos a estar hablando de un tema importantísimo, el que íbamos a tener que hablar en algún momento, que yo creo que sin él no se puede entender el liberalismo argentino y en general no se puede entender a la Argentina. ¿Cuál es ese tema, Mastro? Y sí, en algún momento íbamos a tener que hablar de este tema de nuevo. Nuestro podcast nació justamente con la idea de explicar periodos presidenciales, en paralelo a los videos de elecciones y transiciones que haces vos, Eloy. Y la verdad es que llevamos un buen tiempo sin cubrir ninguna presidencia en particular. Ya hace 4 meses tratamos el gobierno de Sarmiento, en nuestro cuarto episodio, y recién hoy vamos a retomar con esta línea. Esto no significa igual que nuestros videos posteriores al cuarto estuvieran totalmente desconectados de la temática general de presidentes de la historia argentina. En ellos nos centramos en la guerra de la Triple Alianza, la vicepresidencia de Marcos Paz, la historia de Buenos Aires, relacionándolas con las presidencias de Bartolomé Mitre, de Domingo Faustino Sarmiento, ambos exhaustivamente descritos en esta serie, así como la de un tal Nicolás Remigio Aurelio Avellaneda. Ya habíamos mencionado a Avellaneda, porque fue ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la presidencia de Sarmiento, de quien fue aliado en políticas de educación y colonización agrícola y eventualmente sucesor, tras vencer a Mitre en las elecciones presidenciales de 1874, como miembro del flamante Partido Autonomista Nacional, o PAN. También explicamos que Mitre y otros opositores reaccionaron al triunfo electoral de Avellaneda, liderando una rebelión que terminó con la derrota rebelde y el encarcelamiento de Mitre. Pese a no ser una figura demasiado conocida como si fueron Sarmiento, Mitre o Roca, a la mayoría Avellaneda apenas le suena de nombre. Durante su sexenio en el gobierno sucedieron algunos de los hitos más importantes de la historia argentina, como la denominada Conquista del Desierto, el fin de las guerras civiles y, por extensión, el fin de este periodo conocido como Organización Nacional, y la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Volviendo al tema en particular, el tucumano Nicolás Avellaneda asumió la presidencia el 12 de octubre de 1874 con apenas 37 años, tratándose del presidente electo más joven de la historia argentina, hasta nuestros días. En palabras de Sarmiento, el primer presidente que no supo usar una pistola, ya que fue el primer presidente civil, sin pasado militar. Gobernó en una alianza intranquila con los autonomistas, cuyo líder Adolfo Alsina sirvió como ministro de Guerra y Marina por los primeros 3 años de presidencia de Avellaneda, y sus opositores frecuentemente lo describieron como un provinciano retrógrado, afeminado y amigo de los bárbaros, de los jesuitas y el federalismo rosista. Avellaneda decidió juzgar a los rebeldes en tribunales militares, pero tras un par de meses de muchísima tensión, en marzo del 75 permitió que volvieran a abrir La Nación y otros diarios mitristas clausurados. En mayo indultó al propio Mitre y los principales líderes rebeldes. Pese a la oposición de Sarmiento, el Congreso hasta terminó sancionando una ley general de amnistía. Sin embargo, estos líderes nacionalistas igual optaron por abstenerse del proceso electoral y deslegitimar la presidencia de Avellaneda, contemplando siempre la vía armada. En ningún sentido tuvo una presidencia fácil Avellaneda. Su gobierno comenzó en el contexto de una crisis económica mundial, hoy conocida como depresión larga, comenzado con pánicos financieros en el 73 y significó una deflación y desaceleración económica generalizada en toda la economía capitalista global. Avellaneda debió hacer frente a la crisis y realizó un inmenso ajuste fiscal, reduciendo 1/3 el gasto público, 35% el empleo público, recortando los sueldos un 15%, incluyendo el del propio presidente. Disminuyó el presupuesto educativo a la mitad y eliminó subsidios y obras públicas. Hasta subió aranceles a las importaciones. En las elecciones legislativas de 1876, los nacionalistas se abstuvieron y los autonomistas, sus aliados, profundizaron sus divisiones internas entre una línea tradicional y una línea joven. Estos últimos, liderados por Aristóbulo del Valle, abogaron por el proteccionismo industrial y reformas electorales que promovieran la transparencia electoral y la autonomía municipal. Finalmente, fue esta línea joven la que se impuso en las elecciones de Buenos Aires, gracias a su alianza con militares y élites locales. Como si fuera poco, con esta crisis económica global y las divisiones internas, volvió a la escena nuestro amigo Ricardo López Jordán, ¿se acuerdan? El asesino del expresidente Justo José de Urquiza, y último gran caudillo federal, quien se encontraba exiliado en Uruguay. El 25 de noviembre del 76 volvió a Entre Ríos, pero allí encontró escaso apoyo y apenas pudo organizar una fuerza de 800 hombres. Avellaneda declaró el estado de sitio, cerró los diarios mitristas, porque ¿por qué no? Y las fuerzas de esta tercera rebelión jordanista fueron vencidas en el combate de Alcaracito y muchos de sus prisioneros fusilados.
López Jordán huyó a Corrientes, fue traicionado y capturado por el gobierno local, esperó 3 años preso sin que le llegue un juicio y en 1879 logró escapar con la ayuda de su esposa al disfrazarse de mujer y volvió a exiliarse en Uruguay. Un bardo, pero nunca volvió a intentar una rebelión. Como si fuera poco, a todo este quilombo, Avellaneda debió hacer frente a conflictos limítrofes con Brasil, Chile y Paraguay. Paraguay era prácticamente un títere de Brasil. Las tropas aliadas habían ocupado el Paraguay desde la guerra de la Triple Alianza y finalmente se retiraron a mediados de 1876. La mayor parte de las disputas sobre el noreste se resolvieron 2 años después, cuando el presidente estadounidense Rutherford B. Hayes hizo de árbitro entre Argentina y Paraguay sobre los territorios entre los ríos Paraguay, Pilcomayo y Verde. Finalmente falló a favor de Paraguay. Dato, por esto es que hay una región de Paraguay que hoy se llama Departamento Presidente Hayes. Sí, hay una provincia paraguaya llamada en honor a un presidente yanqui. Volviendo al caso de Chile, el principal conflicto con la Argentina se debía al control de la Patagonia Oriental, que pese a ser reclamada por ambos países, aún se encontraba mayormente controlada por distintos pueblos indígenas. El ministro Alsina había adoptado una posición mayormente defensiva respecto a la frontera indígena. A favorecer la inmigración y colonización, buscó pactar con tribus indígenas cercanas a la frontera para reubicarlas en asentamientos permanentes en los cuales se podrían establecer escuelas e industrias para gradualmente asimilar a la población y reclutarlos para que defendieran esa frontera de tribus más hostiles. Sin embargo, en oposición a estos planes del Estado argentino, el cacique mapuche Manuel Namuncurá lideró a 4.000 guerreros indígenas e invadió el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, matando a cientos de argentinos, tomando otros cientos como prisioneros y secuestrando 300.000 cabezas de ganado. Este malón grande obligó a movilizar al Ejército Nacional, que nuevamente empujó la frontera con los indígenas. Sin embargo, Alsina siguió abogando por tomar posiciones defensivas. Propuso la construcción de la inmensa zanja, hoy conocida como Zanja de Alsina, un sistema interconectado de fortificaciones que consolidara la frontera y pusiera fin a las incursiones indígenas. Sin embargo, el proyecto resultó extremadamente costoso, recordemos, en el marco de una crisis económica global. Nuevas invasiones indígenas entorpecieron su construcción. Por suerte, para Avellaneda, para mediados de su presidencia, la crisis económica había sido mayormente superada. Expandida nuevamente la red ferroviaria, creció la producción y exportación agropecuaria y volvió a expandirse el sistema educativo. Y ante la llamada Ley Avellaneda, fue creada la Dirección General de Inmigración y el Estado argentino envió funcionarios a Europa con el objetivo de promover la inmigración al territorio argentino. Políticas de inmigración y colonización lograron duplicar rápidamente la cantidad de nuevos inmigrantes. En este contexto de prosperidad, Avellaneda favoreció una política de conciliación con sus antiguos adversarios nacionalistas, para reinsertar al mitrismo en la política de una manera pacífica, y de paso contener el avance de la línea joven del autonomismo. Para ello, se buscó el acercamiento entre Alsina y Mitre con el apoyo de los moderados de ambas fuerzas, como por ejemplo el gobernador porteño Carlos Casares. Esto llegó en marzo de 1877, cuando Juan Manuel de Rosas falleció en Inglaterra. A Aristóbulo del Valle y sus pares de la línea joven se les ocurrió la brillante idea de organizar un acto en conmemoración de Rosas, logrando ofender automáticamente y por igual tanto a autonomistas como a nacionalistas. El gobernador Casares prohibió el acto y lo reemplazó por uno en conmemoración a las víctimas de Rosas, con participación conjunta de quienes de Alsina y de Mitre, simbolizando su conciliación. Poco después, el presidente Avellaneda levantó la proscripción de los líderes nacionalistas restantes y hasta incluyó ministros nacionalistas en su gabinete. Alsina y Mitre acordaron la candidatura del conciliador Carlos Tejedor, un célebre miembro de la generación del 37, para gobernar la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en oposición a esta fórmula de conciliación con Mitre y frente a la evidente exclusión de su línea, los autonomistas jóvenes rompieron y formaron el Partido Republicano, fundado por figuras como Aristóbulo del Valle, Leandro Alem y Roque Sáenz Peña, unos que van a ser importantes en adelante. Entre sus simpatizantes, me trabé. Entre sus simpatizantes se encontró el propio expresidente Sarmiento, crítico de la conciliación. El gobernador Casares reaccionó expulsando a los republicanos de cargos políticos y militares e imponiendo a los propios, y gracias a ello finalmente Tejedor venció a Del Valle y resultó electo gobernador de Buenos Aires. Otro dato que nos va a importar en el futuro.
parecía que estaba saliendo bien, parecía haberse consumado la reunificación de las facciones autonomista y nacionalista. Quizás finalmente Avellaneda había alcanzado la estabilidad interna. Pero Adolfo Alsina, quien parecía destinado a suceder a Avellaneda como presidente, contrajo una enfermedad mientras estudiaba las líneas de fortines fronterizos y falleció el 29 de diciembre. Avellaneda se encontró con el desafío de nominar y consolidar un sucesor, apoyado no solo por el gobierno nacional, sino por las élites provinciales, cosa que Tejedor no ofrecía. Lo encontró en el flamante ministro de Guerra y Marina, el general Julio Argentino Roca, quien gozaba de fuertes vínculos con las distintas oligarquías provinciales. Este nuevo ministro, Roca, crítico de la estrategia defensiva y gradual del difunto Alsina, decidió dar un giro drástico a la política militar respecto a la frontera con los pueblos indígenas. Roca propuso la rápida anexión de la Patagonia mediante una decisiva campaña militar que destruyera su capacidad de resistencia. A fines de 1878 fue oficialmente creado el Territorio Nacional de la Patagonia y fue enviada la expedición Pi para firmar las reclamaciones territoriales argentinas en la Patagonia. Para financiar la inminente invasión, el Estado Nacional comenzó a tomar deuda interna, que sería devuelta mediante la venta de territorio conquistado a los indígenas. Julio Argentino Roca organizó un ejército compuesto por 6.000 soldados veteranos y alrededor de 1.000 indígenas aliados, así como personal civil, de científicos a periodistas. Entre abril y junio de 1879, sus fuerzas invadieron el actual territorio de La Pampa y Río Negro, matando alrededor de 1.300 indígenas, capturando 15.000 y liberando a los argentinos cautivos. La conquista del desierto significó una victoria militar aplastante de las fuerzas argentinas y permitió nuevas operaciones que anexaron la Patagonia Oriental y parte del Chaco. Hoy en día es un hecho sumamente polémico. Efectivamente se cometieron lo que hoy llamamos atrocidades contra indígenas desarmados y prisioneros, y hasta hay acusaciones y debates sobre si se trató de un etnocidio o un genocidio. Seguramente hablemos en el futuro de eso. Vamos a dejarlo para un episodio centrado en ello. Tras el éxito militar, Roca fue proclamado candidato a la presidencia, apoyado por Avellaneda y eventualmente incluso por los republicanos. Decía que su opositor sería el gobernador porteño Carlos Tejedor, apoyado por Mitre. Pero en 1880 sucedió un evento que ya narré en el episodio 8 sobre la maldición de Buenos Aires, esta ruptura permanente entre lo porteño y lo bonaerense. Avellaneda propuso la federalización de la ciudad de Buenos Aires, es decir, su desvinculación política de la provincia de Buenos Aires. Las fuerzas porteñas bajo el mando de Carlos Tejedor se movilizaron, Avellaneda las declaró en rebeldía, el Ejército Nacional sitió la capital y terminó imponiéndose frente a la llamada Revolución de 1880. Como consecuencia, además de que murieron un par de miles de soldados, el 20 de septiembre de 1880 fue federalizada la ciudad de Buenos Aires, separada de manera definitiva de su provincia. La caótica y decisiva presidencia de Avellaneda llegó a su fin el 12 de octubre y fue sucedido por Julio Argentino Roca. Gobernó frente a una crisis económica global, divisiones internas en sus aliados, férrea oposición en sus adversarios, conflictos limítrofes con indígenas, conflictos limítrofes con estados vecinos. Fue sumamente caótica su presidencia. Luego de abandonarla, asumió como senador nacional por Tucumán, desde donde continuó promoviendo reformas educativas como había hecho en el pasado. Probablemente debido a esta extrema dificultad de su extenuante mandato es que Avellaneda se mostró físicamente débil y sumamente avejentado pese a su corta edad. Quejado por una enfermedad renal, viajó a Francia con la esperanza de recibir tratamientos médicos, pero encontró un diagnóstico terminal. Decidido a morir en su patria, se embarcó con destino a la Argentina, pero falleció en alta mar el 25 de noviembre de 1885 a sus apenas 48 años. En este caso, en el capítulo de hoy, vamos a tratar lo que probablemente haya sido uno de los temas centrales del gobierno de Avellaneda, según él mismo, de hecho, que es la cuestión de la inmigración. El propio Avellaneda, cuando estudiaba abogacía en la Universidad de Córdoba, escribió su tesis sobre la cuestión de inmigración y colonización de tierras y dio su nombre a la llamada Ley Avellaneda, que es la primera ley sistemática de fomento de inmigración del Estado Nacional Argentino. Y dije que sin este tema no se entiende a la Argentina, porque Argentina no es que tuvo políticas de inmigración históricamente. Argentina históricamente fue fundada como un proyecto para poblar su territorio. Es conocida la frase de
el padre de nuestra constitución, Juan Bautista Alberdi, de que en América gobernar es poblar. Pero, ¿cuáles son los orígenes de esta frase y por qué fue tan importante históricamente para la Argentina la inmigración? En primer lugar, obviamente los extranjeros tienen un rol protagónico desde el inicio de nuestra historia. Ya en tiempos de la colonia, que había muchos contrabandistas, no solamente españoles, sino por ejemplo ingleses en este territorio, exploradores de otras nacionalidades, sino también que esos mismos comerciantes y mercenarios jugaron un papel importante durante las guerras de independencia contra España. No hace falta que mencione a, por ejemplo, Guillermo Brown, Hipólito Bouchard y muchos otros. Eventualmente varios se asentaron acá y formaron parte de la vida pública nacional. Pero el primero que probablemente quiso articular un proyecto nacional para atraer extranjeros, principalmente con la idea de atraer a sus capitales, fue Bernardino Rivadavia, que declaró, por ejemplo, la libertad de cultos y otras medidas para atraer principalmente a los ingleses y un poco a los franceses, que estaban muy interesados en invertir en este territorio recién independizado y con muchos recursos naturales sin explotar. Eso salió mal por un montón de cuestiones que hablaremos en otro momento, y eventualmente llegó el gobierno de Rosas. Pero incluso durante el gobierno de Rosas llegaban inmigrantes de manera más o menos esporádica, porque la Argentina no era el lugar más atractivo del mundo para venir. Pero en palabras de Sarmiento en el Facundo, Europa estaba desbordando su excedente de población como si fuera un líquido, y esas inmensas olas migratorias, las olas de inmigrantes voluntarios más grandes de toda la historia humana registrada, iban de Europa hacia América, que se percibía como grandes extensiones vacías llenas de oportunidades. La mayoría iban a Norteamérica, pero una gran cantidad vino hacia zonas de Latinoamérica, como puede ser Brasil, como puede ser Perú, México, Chile y por supuesto Argentina. Pero en ese momento no había una política activa para atraer a los inmigrantes. Simplemente llegaban aquellos que espontáneamente decidan venir. La generación del 37 hizo su proyecto político de país atraer de forma activa, proactiva y contundente a los inmigrantes para la Argentina. ¿Y por qué lo hizo? La mejor forma de resumirlo, yo diría que es en tres principios que los explicaría bien el propio Alberdi en sus bases para la constitución política de la Argentina, que es algo que él mismo no negaba. Él no presenta tanto un proyecto original, sino una síntesis de todos los debates y discusiones que venía dando la generación del 37 a lo largo de todos sus años de existencia. En esas bases, escritas en 1852, él expone en varios capítulos por qué piensa que en América gobernar es polar. Yo lo resumo en estos tres principios. El primero es la población misma. En un momento, Albert dice, ¿qué nombre merece un país compuesto de 200.000 leguas de territorio y una población de apenas 800.000 habitantes? Es un desierto. ¿Y cuál es la constitución que mejor le conviene a un desierto? La que sirve para hacerlo desaparecer. La constitución de países despoblados no puede tener otro fin serio y racional, por ahora y por muchos años, que dar al solitario y abandonado territorio la población de que necesita como instrumento fundamental de su desarrollo y su progreso. O sea, la razón para atraer inmigrantes es muy clara. No tenemos suficiente gente y aunque todos tengan un montón de hijos, que no los están teniendo, de hecho la gente se está muriendo porque estamos todo el tiempo en guerra, hambruna, plaga, etc. Necesitamos atraer más gente, gente de afuera, que venga, que colonice nuestras pampas, explore nuestros territorios incultos, que efectivamente sin población no hay Estado, porque no hay ocupación efectiva del territorio. Ya hablamos de esto en otros capítulos, pero no dominaba Argentina todo el territorio que aparece dentro de los mapas. Dominaba las ciudades y el resto era campaña, donde había pastores dispersos. Necesitábamos pueblos enteros que tenían que ser fundados con caminos, con telégrafos, con ferrocarriles, para efectivamente ser un país. Pero no era solamente una cuestión de poblar el desierto, sino que ¿qué población teníamos? Lo segundo es lo que yo llamaría el principio de mejoramiento. No bastaba con traer a más gente, sino que había que mejorar la calidad de la gente que había acá. Sobre esto, Alberti dice, constituid como queráis las provincias argentinas. Si no constituís otra cosa que lo que ellas contienen hoy, constituís una cosa que vale poco para la libertad práctica. Combinad de todos modos su población actual y no haréis otra cosa que combinar antiguos colonos españoles, españoles a la derecha o españoles a la izquierda. Siempre tendréis españoles debilitados por la servidumbre colonial, no incapaces de heroísmo y de victoria si llega la ocasión, pero sí de la paciencia viril y la vigilancia inalterable del hombre de la libertad. Básicamente, no solamente necesitamos gente,
la gente que tenemos son todos españoles y esto para que se vea que no es una tesis original de Max Weber, él simplemente la desarrolló mejor y le puso todos los fundamentos y la documentación necesaria, pero en nuestra intelectualidad de esa época ya se sentía de que, che, medio que los españoles o los que descendemos españoles somos todos vagos, somos mansos, no nos gusta laburar, no agarramos la pala, somos muy propensos a la tiranía, ya sea la tiranía del trono, la tiranía del altar. Necesitamos que vengan anglosajones, franceses, germanos a enseñarnos cómo se labura, básicamente, cómo se mejora el país. No simplemente necesitamos llevar la gente que vive en Buenos Aires a las minas de los Andes, por ejemplo, porque no las sabrían trabajar, no sabrían trabajar los campos. Y sobre esto también Alberti da otro motivo, lo que yo diría el principio de diversificación. Dice, suponed que la República Argentina se compusiese de hombres como yo, es decir, 800.000 abogados que saben hacer libros. Esa sería la peor población que pudiera tener. Los abogados no servimos para hacer caminos de fierro, para navegar los ríos, para explorar las minas, para labrar los campos, para colonizar los desiertos. No servimos para dar a la América del Sur lo que necesita. En resumen, los países hispanoamericanos son despoblados y necesitan más gente, mejor gente y muchos tipos de gente que sepan cultivar aquellas industrias que no venimos cultivando. Ya hemos tenido demasiados escolásticos que se le pasan escribiendo sobre cómo mejorar el país. Necesitamos gente de espíritu práctico, probablemente protestantes, y mucha de ella, que sepan hacer todas las cosas útiles de la industria, de la ciencia y de la agricultura, para hacer valer todo el potencial natural que tiene nuestro territorio. Por esto es que Alberti ponía como ejemplo a California como la constitución ideal, porque California había sido una colonia española y a fuerza de que Estados Unidos la conquistó y la llenó de anglosajones y de muchos anglosajones, es que la pudo convertir en uno de los lugares más atractivos del mundo y se llenó de inmigrantes que hicieron que ese ciclo de crecimiento constante siga. Esta idea estaba en todo el espíritu de época, como digo, se puede ver en el Facundo de Sarmiento y se puede ver en todas las obras del momento. De hecho, algo muy gracioso es que se compatibilizaba bastante bien con lo que estaba pasando en Europa, que como digo, estaba desbordando gente. Justo estoy leyendo Excursión a los indios ranqueles de Mansilla, que dice algo que también dice Alberti, que es que se burla de Malthus. Tomás Malthus, este filósofo que se preocupaba de la sobrepoblación, que Inglaterra tenía mucha gente y no tenía recursos suficientes. En un momento decía, este Malthus es un boludo. Venía a las Pampas y decime si acá sobra gente o si faltan recursos. Tenemos el problema contrario. Estos ingleses panza llena no se dan cuenta de cómo es vivir acá, pasar sequías, hambrunas, guerras, plagas, etc. Así que básicamente estos eran los motivos por los que se buscaba poblar a la Argentina. La Argentina no se entiende si no se entiende que su proyecto es un proyecto colonizador. La Argentina es un estado que se piensa para poblar el territorio, aprovechando este aluvión de inmigrantes que venía de Europa. Frankie, vos ibas a decir algo de por qué se estaba produciendo este aluvión inmigratorio a Europa y este pánico sobre la sobrepoblación. Sí, iba a decir, antes de arrancar con eso que está diciendo, quiero decir que me acordé cuando mencionaste los protestantes al discurso en el Senado de Miguel Ángel Pichetto diciendo no es malo hacer plata y que se está convirtiendo al espíritu del protestanismo del Mayflower. Y siguiendo con lo que estábamos diciendo, precisamente, obviamente los hombres de la generación del 37 y Rivadavia, como dice Turiel Perindongui, y como mencionaste vos, generan este proyecto de nación que tiene a la migración en el centro. Sin embargo, el hecho de tener un proyecto de nación basado en la migración por sí solo no te garantiza la migración y no te garantiza que venga tanta gente. Esto ocurrió en un contexto global y en un contexto estructural, si querés decirle, en el que pudo Argentina aprovecharse de eso. Y eso es más o menos lo que voy a hablar, porque el siglo XIX fue un periodo de algo que se llama la Gran Migración, parte de lo que va a ser la primera globalización, y va a haber una serie de contextos con la revolución industrial, con la revolución de los transportes y con los cambios que va a haber a nivel mundial que permiten que una cantidad tan grande de gente se mueva del continente europeo al americano. La migración entonces se va a hacer en este contexto en el que el continente americano va avanzando en ocupar tierras y con eso se encuentran con que tienen mucha tierra,
tienen mucha disponibilidad de capital, porque estamos en uno de lo que se llama las globalizaciones, en un momento en el que el capital europeo se abre y busca también estos mercados, buscan poner ferrocarriles, telégrafos, invertir en otros lados, comerciar, y hay pocos controles a la movilidad de personas, tanto de salir como de entrar. Y las mejoras de transporte que van a ir ocurriendo a lo largo del siglo, el barco de vapor y diferentes elementos, van a hacer mucho más fácil esta expansión tierra adentro. Esto es una boludez, pero por ejemplo, sin ferrocarril Argentina nunca hubiera podido exportar trigo que no esté al lado de la costa, porque es tan pesado para que rinda exportar que no lo podés llevar en carreta y que te rinda venderlo en Europa. Requiere una serie, no solamente el barco de vapor va a servir para eso, sino también para la estructura comercial que va a apoyar a esta migración que llega. Así, dice Mirta Lobato, entre 1869 y 1914, entre el primer y tercer censo nacional, la población económicamente activa del país va a pasar de 923.000 personas a 3.360.000. Este incremento fue en gran parte por la población extranjera que llegaba, que era mayoritariamente población económicamente activa y masculina, hombres adultos. Los inmigrantes entonces le van a estar dando la mano de obra a un mercado que está en expansión, porque podemos avanzar la frontera, podemos traer los ferrocarriles, los telégrafos, querer hacer el modelo agroexportador, pero si no hay mano de obra que haga ese trabajo, no se puede exportar más. Entre 1870 y 1914 entran al país casi 8 millones de personas, de las cuales casi 4 millones y medio van a volver a su país de origen en otro momento, van a ser lo que se llama llamar trabajadores golondrina, gente que viene, trabaja un tiempo en la época de la cosecha y vuelve, y esto fue muy importante a la hora de conseguir la mano de obra. Estamos hablando de un país en el que había unas 2 millones de personas cuando se hace el censo de Sarmiento y que prácticamente más que duplica su población en un periodo muy corto de tiempo, la gran mayoría inmigrantes. Esto también se distribuye de una manera muy especial en el país. No se van a ubicar en La Rioja, por ejemplo, la mayoría. El número mayor va a ser en la región litoral, que es la que fue el centro de la expansión económica, y va a haber lugares como Tucumán o Mendoza que tienen actividades económicas particulares que hacen que vaya mucha gente. Pero la mayoría en las zonas urbanas. En este periodo, Córdoba va a multiplicar su población por 4, Buenos Aires por 7, Rosario por 10 y La Plata, que no existía antes de 1884, superaba ya los 100.000 habitantes para el 1914. Estamos hablando de que literalmente en este periodo que trasciende la presencia de Avellaneda, pero que hace un take-off, si quiere decir un salto en ese sentido, durante este gobierno, literalmente se construye ciudades, caminos, casas donde no había en ese momento. Es una transformación muy grande. Y es una transformación en la que Argentina incluso llega relativamente tarde. Como dijimos, la gran migración atlántica, como se le dice a este periodo, arranca en el siglo XVIII, algunos sostienen más o menos, como que podría decirse que empieza a arrancar, obviamente mucho menos. Termina hacia la crisis del 30, pero arranca en ese momento. Más de la mitad van a ir a Estados Unidos. En ese sentido es interesante porque si yo uno ahora les pregunto a quien esté escuchando, ustedes, ¿cuál es lo que uno generalmente piensa? ¿Quiénes son los que migran? ¿En qué contexto un país expulsa gente? Uno piensa, bueno, un país es tan pobre, la gente le está pasando tan mal, no se crece, que tienen que huir a otro país a buscar oportunidades. Ese es el tipo de migración de clase media, si querés decirle, por ejemplo, que hoy sufre Argentina o que empezó con la clase media y al final terminó desangrando a todas las clases en Venezuela. En ese momento no era así tan directamente. Como dijimos, el siglo XIX es un siglo en el que cambia mucho. También va a cambiar la estructura económica de los países europeos. Entonces se puede ver que cuando hay una modernización agrícola, cuando llega la industria, la ciudad, la modernidad en ese sentido del siglo XIX a diferentes países, empiezan a necesitar mucha menos mano de obra en el campo. Esa gente va a la ciudad, no consigue trabajo y es como que es expulsada, por así decirlo, por la mayor eficiencia económica. Lo que uno va viendo es que la migración no viene de los lugares más pobres, sino que viene de los lugares que se están empezando a enriquecer y expulsan de su país, porque no tienen lugar en este nuevo mercado más moderno, a las personas de población rural.
Por eso la primera ola, si no vamos viendo, tiene 6 olas en total, se dice esta migración. Tiene mucho sentido por dónde van yendo. La primera ola fue del Reino Unido y que van principalmente a Estados Unidos. La segunda ola va a ser a comienzos del siglo XIX, son los escandinavos, holandeses y alemanes del norte. Esa es la migración que ven los de la generación del 37 y Rivadavia. Pero Latinoamérica no era un lugar para venir a vivir en ese momento. La verdad es que era un lío por donde mires. Tampoco lo es ahora. Bueno, pero en ese momento... Entonces van a Estados Unidos principalmente. Son las personas que van a Estados Unidos en su primer gran momento migratorio. La tercera oleada va a ser de 1830 a 1850, va a ser alemanes del sur e irlandeses, porque es el momento en el que ocurre la gran hambruna irlandesa, tienen una crisis agrícola enorme y la población de la isla, para que entiendan, hoy todavía no se recuperó de los niveles pre-1833, creo que cuando empezó la gran hambruna de la papa en Irlanda, que fue muy fuerte. La cuarta oleada, 1860-1870, empieza a salir de Italia, del norte italiano que se está modernizando. Ese es el grupo que va a llegar en su gran mayoría a la Argentina. En los 60 los va a traer la industria lanera. No hay que olvidarse que todavía no hablamos de grandes frigoríficos ni de trigo. Lo que hacía rica Argentina en los años 60 era la oveja. La pampa estaba llena de lana. Pero la gran oleada más grande va a venir aún más con la Constitución del Estado en 1880. En este periodo también van a venir muchos vascos franceses, la región del País Vasco se estaba industrializando y desarrollando, y muchos catalanes. Galicia también se va a estar modernizando en este periodo, todo lo que sería el norte de España y sur de Francia, y por eso van a ser una zona que expulsa a muchas personas hacia Argentina. Es en este periodo también donde van a ocurrir las colonias de Santa Fe, de principalmente italianos, que van a desarrollar la primera gran área productora de trigo en la Argentina. Menos numerosos, pero que están, bueno, también hubo rusos, se le decía que eran alemanes del Volga, que eran alemanes en Rusia, es algo complejo de explicar, Wikipedia lo puede decir si ven, pero es eso, alemanes en Rusia, y empieza a haber algunos colonos hacia fin de siglo también en esta línea, israelitas y daneses. Los daneses se ubican en la zona de Tandil, Tres Arroyos, y los judíos, que después voy a explicar, van a ser una parte muy importante ya con la quinta oleada. Después del 1900 hasta la Primera Guerra Mundial, empiezan a aparecer europeos del este, porque si bien vamos siguiendo el desarrollo de la modernidad, van en orden. Para el 1900 vemos europeos del este, van a explotar en los años 20. En el comienzo de siglo van a venir muchos italianos del sur, porque Nápoles y Sicilia se están modernizando, aunque la gran mayoría de esos van a ir a Estados Unidos. Por eso la gran mayoría de los italianos de Estados Unidos son del sur, mientras que acá hay muchos italianos del norte. Fueron diferentes momentos. La inmigración judía, que mencioné, va a empezar como un resultado diferente. No va a ser por una modernización agrícola, sino que va a ser en gran parte resultado de los pogroms en el Imperio Ruso. Los pogroms eran estos ataques de comunidades rusas o de diferentes lugares que, considerando que los judíos eran responsables de algún problema que está ocurriendo en el momento, decidían ir a una aldea, prender fuego a sus casas y cagarlos a palos, dicho en pocas palabras. Esta va a ser la principal razón por la que muchos judíos van a emigrar hacia la Argentina. Una característica dentro de esa migración, que a diferencia de prácticamente cualquier lugar del mundo excepto Israel, los judíos argentinos van a encontrar un nivel relativo de integración en este territorio tan abierto, en espacio, que van a poder hacer colonias agrícolas. Uno piensa en las poblaciones judías y las suele pensar como poblaciones urbanas porque no tenían un gran acceso a la tierra en el resto de Europa durante siglos. En Argentina van a poder hacer, y hasta el día de hoy hay, colonias judías en Santa Fe, y se puede hablar de gauchos judíos en esta época, como un dato curioso. Finalmente, la sexta oleada de los años 20 hasta la crisis del 30 va a tener estos croatas, polacos, húngaros, rusos, sirio-libaneses del Imperio Otomano y judíos sefardíes provenientes de Oriente. Lo curioso comparado con Estados Unidos de nuestro país es que Estados Unidos siempre recibió gente, pero las recibió en un ritmo sostenido, por así decirlo.
siempre tuvo un 12 a 15% de su población inmigrante a lo largo de un siglo. Entonces los que llegaban es como que iban adaptándose o aportando a una sociedad establecida que nunca se vio completamente trastocada por la gente que llegaba. Para cuando en 1880 llegan algunos, los de 1820 ya están plenamente integrados. En Argentina llegamos a tener la mayoría de los habitantes en la ciudad de Buenos Aires siendo extranjeros. Tuvimos un aluvión muy fuerte de gente en un momento, en un país muy poco poblado, y eso nos hizo únicos en comparación con Estados Unidos o con otros países, en el que esta gente que llega y los hijos que van a nacer en un país que no parece su estadounidense, es que no había, gracias a este aluvión inmigrante y a este vacío, por así decirlo, no había lugar para segregación. No se formaron casi nunca en la Argentina, a pesar de que se ubicaron en algunas zonas, capaz algunos grupos, barrios étnicos, tampoco teniendo la experiencia de la situación afroamericana, que hacía que el racismo, por más que no existía en Argentina, pero esté mucho más latente en los estadounidenses siempre, no se armaron barrios de irlandeses, barrios de alemanes, barrios de italianos, barrios de gallegos. Llegaban, capaz la primera generación se casaban con alguien de la comunidad que ya se haya instalado, pero para la generación siguiente no tenían ningún problema de casarse con otro, con un criollo, con un italiano, con un español, con un alemán. En ese sentido, hubo una rápida integración de las personas que llegaban y por eso no se formaron estas identidades étnicas tan pronunciadas segregándose geográficamente. Tampoco hay segregación provincial, viste que si vos ves un mapa étnico de Estados Unidos se nota cuáles son los estados donde están concentrados los negros, o los mexicanos, o los chinos que llegaron por el Pacífico, los japoneses. Acá, excepto la colectividad galesa que se concentra en Chubut, están medio bien distribuidos. Hay alemanes, por ejemplo, en Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, judíos, como vos decías, gauchos judíos de Santa Fe también hay en Buenos Aires, acá en Rivera pienso, por ejemplo, una colonia judía cerca de Carué, o bueno, donde yo me crié, que es Coronel Suárez, hay 3 colonias de alemanes del Volga, o sea, están muy bien distribuidos a lo largo de todo el territorio, son realmente parte de la población. Efectivamente, podemos hablar de cosas como decir, bueno, en el Cuyo y más al norte tiende a haber más sirio-libaneses. Menem, por ejemplo, proviene de la zona porque Claro. se asentaron ahí, pero no podemos hablar de que formaron grupos aparte. Igual está la duda, o sea, más allá de esto que yo dije, seguramente no fue tan color de rosa. ¿Cómo fue la recepción de los inmigrantes? Bueno, la recepción fue mixta, porque si bien había este consenso en la intelectualidad antirrocista, que fueron los que tomaron el control del país a partir del 53, de recibir a los inmigrantes y efectivamente hacer que el propósito de la existencia de la Argentina fuera poblar el país con gente traída de Europa, los rosistas no se fueron a ninguna parte. Justamente el problema que veía Alberti Sarmiento con Rosas es que él había hecho un país muy hostil al extranjero, tanto hostil culturalmente como institucionalmente. El extranjero venía y decía, acá no hay juicio por jurado, me hacen hacer el servicio militar, acá no tengo garantías en juicio, hay un montón de cosas que me incomodan y que no estoy acostumbrado. Por eso no se entiende del todo el liberalismo argentino sin pensarlo como un liberalismo no tanto antiestado, sino una especie específica de Estado que construye un país receptivo a los inmigrantes. En cierto sentido, medio que Alberdi planeó que Argentina fuera un estado de bienestar para extranjeros. Por ejemplo, una de las cosas que él dijo en sus bases es, para poblar el desierto son necesarias 2 cosas capitales. Abrir las puertas de él para todos los que entren y asegurar el bienestar de los que en él penetran. Libertad en la puerta y libertad adentro. Pero, como dije, no todos compartían esta idea, y no solamente rosistas recalcitrantes o gente del vulgo, vamos a decir, sino que realmente había una intelectualidad reaccionaria, incluso xenófoba. Mencioné en el capítulo de Avellaneda cómo hubo una reacción xenófoba en contra de los italianos en ese momento, o eventualmente cuando Roca tomó la decisión tan controvertida de admitir
judíos en la Argentina, una nación tradicionalmente católica, había xenofobia contra cada una de las colectividades en particular y después hubo xenofobia contra los inmigrantes en general. Una vez que llegan a ser el 54% de la población de la capital, obviamente todos los criollos que se sentían inundados por este aluvión zoológico, por traer imágenes de otras épocas, no les cabía tanto la idea. Por ejemplo, en 1928, Guillermo Correa, que era vocal del Consejo Nacional de Educación, cuyo rol más tarde voy a mencionar también, decía: me sentiría tranquilo si fuera un conquistador de América, pero soy un simple ciudadano y por lo tanto yo soy la materia conquistada. Es decir, mis ancestros españoles, de mí que soy criollo, vinieron a conquistar esta tierra vacía y explotar todos sus recursos, y ahora yo, que ya no soy un noble, no soy un hidalgo, soy un simple ciudadano de una república democrática e igualitaria, en teoría por lo menos, me veo sometido a estas enormes mayorías de gente que habla idiomas que no entiendo. Esto se fue exacerbando, por supuesto, a medida que nos fuimos quedando sin otro, justamente. En una época en que todavía había otras, digamos, minorías para discriminar, en la época en que todavía había una gran población de negros afroargentinos, por ejemplo, en la época en que estábamos en guerra contra el Paraguay, que tiene un porcentaje étnico guaraní muy fuerte, o en la rivalidad contra Brasil, o cuando todavía había grandes comunidades aborígenes, tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales, bueno, medio que podíamos proyectar nuestra necesidad de encontrar un enemigo hacia ellos, esa pulsión humana a definirse por diferencia del otro. Pero una vez que hubimos colonizado todo este territorio, hecho paz con nuestros vecinos, etc., el único enemigo que quedaba era esta inmensa masa de extranjeros que habitaban en nuestra propia nación y que encima traían ideas raras de Europa. Otra cosa que mencioné en el video de Avellaneda fue como hubo un atentado contra un colegio jesuítico que lo hicieron jóvenes intelectuales porteños, pero que lo culparon en una asociación de obreros inmigrantes porque decían que traían esas ideas raras de Europa, el anarquismo, el socialismo. A veces me olvido que los grandes textos de Marx son anteriores a la batalla de Caseros, contemporáneos, que esta gente viajó de una Europa donde ya existía el marxismo. Sí, no solamente el marxismo, sino otras variantes. Socialismo utópico ya era un tanto viejo, el anarquismo. Mariano Fragueiro, como mencionamos, era un socialista utópico y aparte mucha de esta gente eran refugiados políticos, como Giuseppe Garibaldi, otro importantísimo mercenario extranjero en nuestra historia, que venían expulsados porque habían perdido en las revoluciones de 1830 y de 1848 en Europa. Mal que le pesa a Hobsbawm, los anarquistas terminaron siendo importantes a fines del siglo XIX. Realmente te ponían bombas. Efectivamente. Otra cosa que en este periodo era polémico era, está bien, el Estado va a ser receptivo con los inmigrantes, pero tenemos que hacer un esfuerzo activo por atraerlos. Esa era la diferencia principal entre las políticas de Urquiza y de Mitre. Urquiza estaba a favor de lo que decía la inmigración promovida, o sea, el Estado va a enviar agentes a Europa a que hagan publicidad, que se paren enfrente de la embajada y que le cuenten a la gente lo lindo que se vive en Argentina, hay un montón de oportunidades, vení que te pagamos el pasaje, contale a tu familia, contale a tus amigos, vení a la Argentina, te vamos a llevar a un lugar del interior, te vamos a dar la propiedad de unas tierras, te vamos a encontrar un empleo, te vamos a subsidiar tus herramientas de trabajo. Y a veces lo que se hacía era incluso traer, por ejemplo, a un notable de la comunidad y darle un montón de tierra y decirle, tomá, acá tenés para armar una ciudad, trae a todos tus vecinos, distribuir la tierra entre ellos y asignarles tus distintos oficios. Y eso era otro miedo que, como dice Frankie, no se cumplió, pero estaba el miedo de que los inmigrantes armen como sus propios enclaves territoriales dentro de la Argentina. Se llenó de colonias en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, ni hablar. Fue un gran proyecto de los autonomistas hacer eso. Y ni hablar de cuando son de otra religión, son protestantes o son judíos. Acá están paniqueando por esa cuestión. Y aunque no hicieron eso, efectivamente llegaron a ser grupos muy importantes en términos económicos, porque armaron sus propias sociedades de fomento,
o en términos de opinión pública, porque tenían sus propios noticiarios, sus propias publicaciones. En cambio, Mitre, siempre más liberal, estaba a favor de la inmigración espontánea. Se oponía a todos los proyectos de gastar plata pública en el traer inmigrantes porque dijo, los inmigrantes están saliendo de Europa, que vengan si ellos quieren, no los vamos a expulsar, les vamos a facilitar todo lo que es conseguir propiedad sobre la tierra, etcétera, pero tampoco los vamos a andar subsidiando, no los vamos a privilegiar, no vamos a crear este estado de bienestar para inmigrantes que quiere Alberdi. Al final triunfó un poco la noción de Urquiza, que era también la de Alberdi, como dije, porque fue la base de la ley Avellaneda, pero no se pudo implementar del todo porque básicamente el Estado no tenía plata. Los dos que más fuerte se pronunciaron en este sentido, que eran el propio Avellaneda y Juárez Selman, vivieron a través de dos fuertísimas crisis económicas y ninguno tuvo plata para efectivamente atraer a un montón de inmigrantes y llevarlos al interior. Por eso los inmigrantes terminaron asentando tanto en los centros urbanos. A diferencia de lo que quería Sarmiento, que es un país de pequeños propietarios rurales distribuidos a lo largo de todo el territorio, recibimos una inmigración espontánea con una actitud muy amigable por parte del Estado, pero espontánea al fin y al cabo. Es un punto medio, digamos, entre los dos extremos. Pero de cualquier forma, ya fuera que llegaran de manera promovida o espontánea, y ya fuera que el Estado usara estas estrategias raras o quisiera usar estas estrategias raras como te pagamos la diferencia del pasaje porque Argentina está más lejos de Estados Unidos, o te conseguimos empleo en el hotel de inmigrantes, qué sé yo. No se hizo. ¿Cómo se la arreglaban estos inmigrantes para efectivamente integrarse en la Argentina? Para integrarse, aprender el idioma, integrarse en la vida local, social y eventualmente tal vez conseguir trabajo. Bueno, es bastante interesante en eso porque a nivel laboral en sí, incluso de conseguir trabajo o a nivel social, no era un gran problema el hecho de que empiecen a vivir. O sea, no es que no podían hablar con los locales. El problema que va a encontrar la sociedad argentina va a ser cómo integrarlos no tanto a la sociedad civil o a la sociedad laboral, sino a la sociedad imaginada que es la nación. Cómo hacer que estas personas que vienen se vuelvan argentinos, no italianos en Argentina. Por la gran mayoría de los inmigrantes, la realidad es que no, y gracias a eso, muchos de nosotros podemos hacer procesos judiciales en Italia para reconstruir la ciudadanía, no se van a naturalizar. Van a venir al país de jóvenes, van a trabajar toda su vida y van a morir diciendo que son extranjeros en el documento. ¿Por qué? Porque no había una razón verdadera para hacerte ciudadano argentino. Si te hacías ciudadano argentino, ibas a tener que ir al ejército si había una guerra. Y si te hacías ciudadano argentino, podías votar. Pero como ya dijimos, la elección era algo bastante complicado en lo que no participaba toda la población y participaba de una forma muy particular. De manera que tampoco es que tenías un gran rol que como votante pasivo podías influir en la política nacional. No era como funcionaban las elecciones. Entonces, no había un gran esfuerzo. El Estado argentino, sin embargo, como dije, tenía mucha gente y de golpe. Entonces, tiene que hacer argentinos. Lo mejor que puede hacer, si no puede hacer argentino a Giuseppe que se vino en barco, es hacer argentino a José, que es el hijo de Giuseppe, que nace en Argentina. Entonces, el objetivo de construir la nacionalidad argentina va a enfocarse en los hijos de estos inmigrantes. En ese sentido hay algo muy interesante, especialmente contrastándolo con la experiencia nuestra en nuestros colegios. Hay un texto de una historiadora de apellido Bertoni, que no me anoté el nombre, pero que se llama Construir la nacionalidad. Describe situaciones de un colegio en 1887 en Argentina y son situaciones muy raras para lo que nosotros estamos acostumbrados. En 1887 en los colegios no se cantaba el himno, no se festejaban fechas patrias, no se enarbolaba una bandera argentina, no existía nada de lo que va a ser esta liturgia cívica nacional que se va a construir a partir de 1887-1888. Hasta ese momento, las fiestas patrias, las fechas patrias, no eran una actividad regular con los colegios. Eran un carnaval que algunas personas había festejos ya desde 1811. Ya desde las invasiones inglesas había festejos patrios, si uno quiere decir entre comillas, en Buenos Aires.
pero eran un festejo como un carnaval, no eran una liturgia cívica como nosotros la imaginamos hoy en día. Eso va a surgir después de que lo que se percibe que es no solo una falta de entusiasmo en las fiestas argentinas, la gente medio que veía la bandera argentina y no pasaba nada, sino que también, en contraste, los italianos, por ejemplo, que vinieron muchos, festejaban sus propias fechas patrias. En 1887 y 1888 hicieron festejos enormes en sus fechas nacionales, con la bandera italiana, cantando, y eso asustó a las autoridades argentinas. ¿Por qué? Estamos hablando de una época en la que tampoco es tan claro que los estados americanos son 1000% soberanos. No nos olvidemos lo que pasó en México con el rey Maximiliano, que era un noble de Europa que decidió venir para ponerse una corona en México. Todavía no está consolidado lo que sería la soberanía nacional de estos estados enteramente. Estamos en una época de imperialismos y estamos en una época en la que no solamente están surgiendo los nacionalismos, sino que está surgiendo el irredentismo étnico. ¿Qué es Italia? Es donde viven los italianos. Si eso le da derecho al gobierno italiano de conquistar la parte de Croacia donde hay italianos, o el Tirol, ¿por qué no le puede dar derecho si Santa Fe se vuelve italiana y hablan italiano y se sienten italianos de ser conquistada? Eso me recuerda a un caso que ahora mismo no estoy recordando dónde lo leí, fue uno de los papers que me leí para preparar este episodio, de un homicidio que hubo de ciudadanos italianos en Montevideo, que un capitán de buque italiano que estaba en ese momento en el puerto de Montevideo amenazó con bombardear la ciudad si no se resolvía. O algo de ese estilo había ocurrido. Tal vez lo estoy exagerando, no me acuerdo bien porque no era la parte en la que me centré. Pero para ilustrar esto que estás diciendo. Exacto. Y de hecho, para mostrarles que no estoy, que hay una cita de autoridad que respalda esta preocupación, el mismísimo Sarmiento advirtió, hablando de que era necesario generar este sentimiento de nacionalidad, esto lo han hecho otras veces los ingleses para apoderarse sin título de las Islas Falkland. ¿Por qué no lo haría la Italia? O sea, el Reino Unido, que Argentina en ese momento ya denuncia y sostiene que las Islas Malvinas son suyas, estamos en un periodo en el que se están expandiendo en un territorio poco poblado. ¿Qué garantiza que esos galeses que se asentan en Chubut no se vuelvan literalmente una colonia como los Boers, como otro grupo, y que reclamen una soberanía, que reclamen ser una colonia del Imperio Británico en vez de parte de este Estado argentino? En ese contexto es que van a surgir el Consejo Nacional de Educación. Ramos Mejía, a comienzo de siglo, va a empezar una campaña para argentinizar a los chicos y va a haber una obsesión y una sobrecarga de símbolos patrios. Esta es la época donde se hacen todos los himnos, las marchas de San Lorenzo, de Sarmiento, que cantamos siempre, el himno a la bandera, se empieza a ritualizar cantar el himno siempre. Y gracias a esto, los hijos de los nacionalistas efectivamente se van a integrar. Para 1889, para avanzando la década, los festejos italianos van a empezar a debilitarse y van a empezar a hacerse los festejos nacionales. ¿Por qué? Porque hacen algo muy inteligente incluso. En vez de hacer un acto argentino en contra del italiano, los festejos italianos se suman al 25 de mayo y al 9 de julio. Ahora los festejos patrios se suma a la comunidad inmigrante como parte de los que festejan. La bandera argentina tiene que estar en el centro, pero puede estar acompañada de las banderas de las demás comunidades de inmigrantes. No es una nacionalidad exclusiva, sino que es precisamente integradora de estos inmigrantes, la que van construyendo. Boludo, imagínate si hubiésemos tenido nuestra propia versión local de los Boers. Tipo, si los criollos de ascendencia española hubiesen dicho, no quiero participar de esta nueva Argentina de unitarios filoprotestantes trayendo británicos y franceses. Me quiero ir a la tierra de los indígenas a poner nuestra propia república. No, nunca se me había ocurrido que muy distinto. Nuestra propia república con el juego del sapo y chinas. Podrían haber pasado muchas cosas que no terminaron pasando, pero que efectivamente. De eso que vos decías, Franco, justamente al que yo editaba el Consejo Nacional de Educación, Correa fue posterior a Ramos Mejía, pero algo que menciona Carlos Escudé en sus libros sobre educación es que
los concursos que hacía el Consejo Nacional de Educación convocando a gente para ayudar a redactar los planes de educación a través de su revista que era El Monitor, especificaban, traten de inspirarse en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Viste eso que a veces dicen los ultraconservadores de han reemplazado a la religión de Dios por la religión del Estado? Bueno, literalmente ese fue el proyecto de Ramos Mejía. Agarra todos los rituales y las versiones más fanáticas y más, digamos, sacadas de las liturgias y catecismos de la Iglesia Católica y aplicarlos al Estado. Se hacían himnos, oraciones, rezos a la Revolución de Mayo, por ejemplo. De hecho, algo muy gracioso es que hasta en los ejercicios de materias que no eran historia o educación cívica en la escuela, se mandaba a hacer esas cosas. Por ejemplo, que yo en matemática, en vez de decir que yo, Josecito va a comprar 100 sandías, esos ejercicios te decían, Manuel Belgrano está marchando con 100 soldados patriotas, o algo de ese estilo. Como tenía que haber patriotismo a toda hora en la escuela. Efectivamente, es lo que avanza el mismo texto y dice eso. Había un intento de inculcarles y de meter esta idea de que, bueno, esta es tu patria, este es tu país, acá tenés estas cosas. El simple hecho de que hoy en día se transformó, pero en un principio no era solamente lo que hacen los abanderados que los enchufan a las 7 de la mañana a ir a la plaza el 25 de mayo alguno y van a marchar como tipo caminar, sino que había literalmente batallones de niños, nenes vestidos como soldados argentinos, haciendo una marcha militar como para literalmente inculcar la idea de, ¿ves? Vos en el futuro vas a ser un soldado argentino. Vos que sos Angelini con el Mayer, con el Strubel. Los tres van a ser soldaditos argentinos. Qué distópico. O sea, una imagen muy The Wall. Dice mucho sobre nuestra sociedad. Para pensar. Sobre lo que decís, es gracioso cómo se terminan combinando los peores elementos. Porque aparte, en Argentina se desarrolló, como digo, no hay nada malo en el patriotismo en sí o en la religión en sí. Lo problema es que se combinaron los peores elementos de nacionalismo exacerbado y redentista con las versiones fanáticas de la religión, que era como lo entendían esta gente de la generación del 37, que no eran muy católicos y mucho católicos que digamos. Y aparte, se combinaron los peores elementos del proyecto educativo de Alberdi y de Sarmiento, que eran proyectos distintos. Sarmiento, recuerdo, su proyecto era hacer este país, esta república de ciudadanos, con pequeños propietarios rurales independientes, una economía agraria. Por eso su proyecto se centraba en las escuelas normales, en las universidades, en los colegios nacionales, como escuelas que formen para la vida cívica y social, con un énfasis en ser tu propio hombre, digamos, un emprendedor independiente, tener tus propios derechos, ser muy celoso de ellos y participar de la vida pública. Las élites criollas, que obviamente estaban muy interesadas en guardar para sí el acceso a la tierra y al poder político, algo que se ve mucho en el periodo del PAN, les copaba más el proyecto de Alberdi, que es como, no, o sea, muy lindo esto de aprender a leer y escribir y reflexionar y qué sé yo, pero ¿probaste laburando? La diferencia entre el proyecto de Alberdi y Sarmiento se puede tener como instrucción moral contra formación práctica. Alberdi entendía que la república no tiene que ser la república de ciudadanos, sino la república posible, con un enfoque muy economicista, de cómo tragamos gente a que labure, a que haga prácticamente. No importa tanto que sepan leer y escribir, lo importante es que pongan en práctica sus virtudes productivas, sus virtudes útiles. Y también con una idea más de enfocarse en una economía más manufacturera, digamos. Y esta idea de tener una élite criolla que, como digo, monopolizaba el poder y la tierra por encima, con una gran masa de obreros que no participaban en la vida política, simplemente trabajaban y producían y hacían crecer la economía, obviamente a las élites les cerraba mucho. Y acá es donde no podemos ignorar el componente un poco racista que había en estos escritos. Que tampoco se los puede culpar demasiado. La frenología y el racismo científico, como explicamos en otro episodio, estaban circulando en este momento y era lo que mamaba a toda la gente
de la época, del mismo modo que a nosotros no nos van a poder culpar en 100 años por creer en cualquier falopa que hoy día sea el consenso científico de Comer los carne, comer carne, por ejemplo, usar claro. bancos. Claro. No nos van a poder culpar de esas cosas, espero, no nos cancelen. Pero lo cierto es que Alberdi se hacía mucho más a estas ideas que Sarmiento. Ahí también hay una diferencia entre instrucción moral contra formación práctica. Sarmiento pensaba que sí, es verdad que circunstancialmente, por razones históricas, los españoles, incluyendo en eso a nosotros, y los indígenas, somos más vagos y no estamos tan dispuestos a trabajar y producir y crecer en una economía comercial como, por ejemplo, los ingleses. Pero se nos puede educar para ello. Es una cuestión de educación. En cambio, Alberti decía, no. Los españoles y el indígena y el criollo, que es el resultado de la unión de ambas cosas, es naturalmente vago, genéticamente, esencialmente vago, y la única forma de cambiar este país va a ser que nos inunden los anglosajones y que nos superen en número o diluyan nuestra sangre a tal punto que ya no importe. En ese sentido, él dice en un momento, y sí, otra vez lo estoy citando, lo que llamamos la América independiente no es más que la Europa establecida en América, y nuestra revolución no es otra cosa que la desmembración de un poder europeo en dos mitades que hoy se manejan por sí mismas. Esto se exacerba con el proceso de inmigración. ¿Le suena esta idea de que Argentina es un cacho de Europa en América? Venimos de los barcos, no venimos de la selva. Ni venimos de los indios. Bueno, esta idea se va a ir alimentando con los intereses materiales, como digo, de la élite gobernante y con todas estas ideas raras que vienen importando con ellos los inmigrantes. Ideas que estaban de moda y que le gustaba leer a nuestros intelectuales. Las voy a mencionar no en el orden en que fueron llegando, porque medio que todos convivían, sino en el orden que se fueron pusiendo de moda. 5 ideologías que importamos del extranjero. En primer lugar, de Inglaterra importamos el darwinismo. Antes se centraba más en otros factores para explicar la decadencia relativa de los países hispanoamericanos con respecto al mundo protestante. Factores como la religión, factores como el ambiente, la cultura, cuestiones históricas, políticas y económicas, etc. El darwinismo social, aplicar las teorías de Darwin específicamente al ámbito social, lo explicaba como que ciertas razas, ciertos tipos de gente están genéticamente determinados a no agarrar la pala. Y específicamente los superiores son los europeos del norte, protestantes, anglosajones, germanos, mientras que las razas, ni hablar los indígenas y los negros, pero incluso las razas mediterráneas, grecolatinas, simplemente no están hechos para eso que viene a ser producir en una economía moderna capitalista. Obviamente esta idea no podía pegar del todo con, como digo, las élites criollas, pero se importó otra, el positivismo de Francia. El positivismo de Francia es esta idea de que no alcanza con permitir que las cosas se desenvuelvan por sí mismas. El liberalismo clásico es insuficiente. Hay que hacer esfuerzos activos desde el Estado para promover ese progreso. Esto le suena al proyecto de Alberti de Urquiza en contra de Mitre. El Estado como promotor activo de la inmigración y de mejorar nuestra raza mediante la introducción de nuevas cruzas, vamos a decir. El ejemplo que ponía Alberti en esto mismo era Chile. Chile está en orden, pero sigue estando despoblado y por lo tanto no crece. Está mejor que la Argentina porque no sufre sus males en la época de Rosas, pero no crece tanto como la Argentina podría crecer si llenamos el país de alemanes. De Alemania, justamente, importamos otra ideología que es el romanticismo. Que el romanticismo se basa en, bueno, está bien todo esto del positivismo, ser racionalista, tratar de pensar los problemas, pero reaccionando un poco a todas estas tendencias, vamos a intentar reivindicar un poco los valores de nuestra tierra. Sí, es cierto que los indios son medio salvajes, pero miren qué bravos son, miren qué nobles son sus costumbres. Esto se ve mucho en obras como las de Lucio Mansilla. Se han adaptado a vivir en esta tierra. Incluso el propio Sarmiento en el Facundo dice, el gaucho no es malo. El gaucho tiene virtudes propias de la pampa y de un hombre que ha tenido que vivir en la escasez y arreglarse con poco. Virtudes que un europeo probablemente no le saldría a tener. Si combinás todo esto con lo otro que importamos, que es el casticismo de España, te sale la ideología racial que hasta hoy, medio suavemente, es imperante en la Argentina.
El casticismo es una palabra medio rara, pero todos los que hayan estado en círculos hispanistas, reivindicadores de la leyenda rosa y todas esas cosas, Santiago Armesilla, Gustavo Bueno, María Elvira Rocabarea o Marcelo Bullo van a saber lo que entiendo. Esta idea de que, sí, la élite criolla puede aceptar que tal vez los anglosajones son mejor que la población llana, pero mi apellido no es Jameson, mi apellido es Roca, mi apellido es Pellegrini. Lo que sí pueden aceptar es que la raza criolla es mejor, y esto es algo que se ve también en España, porque no es lo mismo que los blancos europeos. Es mejor porque ha incorporado todos los atributos positivos de los indios. Esto se ve en un libro de José Vasconcelos, que es La raza cósmica, que es esta idea de que los hispanoamericanos, los criollos, como lo quieran decir, somos una omnirraza que combina a todas las razas existentes en el mundo y que tenemos una vocación universal. Somos mejores que los indios salvajes, pero tenemos su bravura. Somos mejores que los europeos decadentes, pero tenemos su civilización, su religión, etc. Esta idea todavía se ve. Tipo, los argentinos tenemos todo lo bueno de los italianos, tenemos todo lo bueno de los españoles, de los indios, la pampa, el mate, etc. Y no nos gusta tanto hablar de las cosas que por ahí no están buenas, haber heredado el legado de esas cosas. Y lo último que vamos a importar va a ser otra ideología. Esta la vamos a importar de Italia. Una que empieza con F. F, efectivamente F. F, efectivamente. Y que va a terminar de asentar todo esto en una ideología nacionalista de la Argentina como un país excepcional, poblado por una raza excepcional, que ha logrado integrar a todas estas olas migratorias y que tiene una vocación universal de cambiar el mundo. Esa ideología la llamamos el nacionalismo católico y es la que se articula a través del programa educativo que estaba describiendo Franco. Pero de nacionalismo y de educación tendremos que hablar en otro capítulo. Bueno, hay quienes incluso dicen que es de los chicos que fueron educados de esta manera que luego, a partir de los años 30, tenemos una generación tan nacionalista. Bueno, sí, justamente en los intelectuales de esa época, Joaquín B. González, Leopoldo Lugones, se recontra ve el nacionalismo este. Y esta idea de que los criollos somos, o los españoles, porque digo, estos pasan toda Hispanoamérica, José Vasconcelos que mencioné es mexicano, somos mejores que el resto de las razas porque somos una mezcla. Somos la raza última, es como la eugenesia definitiva. Cuando profundizás tanto en el antirracismo que te volvés cuasi supremacista de nuevo, para el otro lado. Sí, hay una tragedia que, pese a no estar directamente relacionada, y la verdad es que no es más que una nota al pie de página en el presente capítulo de nuestra historia global, siempre termino recordando. ¿Ustedes se acuerdan de los tiroteos en Christchurch de 2019? Cuando un supremacista blanco australiano transmitió en Facebook Live para su público de 4chan mientras entraba a 2 mezquitas en Nueva Zelanda con un par de fusiles de asalto y escopetas y asesinaba a más de 50 personas. ¿Se acuerdan de ese hecho? Sí, me acuerdo. Sí. Muy chocante. Sí, me impactó bastante primero por la absoluta atrocidad del ataque y también porque el idiota usó su profundo conocimiento sobre memes para confundir a la prensa, convenciéndome de que necesariamente estamos viviendo en una simulación. Pero más allá de lo bizarro del hecho, este terrorista australiano, como muchos otros infradotados de su cepa, creen en las teorías conspirativas del genocidio blanco, en particular la teoría del gran reemplazo, es decir, esta idea de que existe una conspiración entre élites occidentales para reemplazar demográficamente a la gente blanca, como mediante la inmigración masiva de personas no blancas. Obviamente esta teoría varía de idiota en idiota y a veces incluye, viste, al feminismo, el aborto legal, la aceptación LGBT en la mezcla, todo lo que a uno no le guste. Bueno, justamente Alberti fue lo más cerca que estuvo de hacer eso. Quiso hacer un estado para llenar el país de gente de otra raza y no le salió. Así que la cábala global de pedófilos globalistas no estaría siendo muy efectiva. Fallando desde 1853. Hay demasiados motivos por los cuales estas teorías son pelotudas. Y son heterogéneas, tipo, van desde los neonazis que creen que existe una conspiración judía para extinguir una supuesta raza blanca superior mediante el progresismo. Están en todos lados, incluso en Argentina. Hasta quienes creen que las élites económicas parasitarias promueven la inmigración para aumentar sus ganancias y reducir el salario. Pero la idea central siempre se basa, más que en el aborto, más que en lo LGBT,
en que existe un plan deliberado para eliminar características demográficas, culturales o hasta raciales para algunas determinadas sociedades mediante la promoción de la inmigración. El otro día, el propio, no sé cómo se pronuncia, se escribe Zemmour, el candidato de la ultraderecha francesa para las elecciones presidenciales del año que viene, usó el término gran reemplazo, un término francés. Bueno, haya o no creencias supremacistas, haya o no racismo, xenofobias en el medio, lo cierto es que la oposición a la inmigración a gran escala hoy es uno de los principales fenómenos de la sociología política del mundo contemporáneo. Acá en Argentina a veces nos olvidamos, pero el pan de cada día en el discurso ideológico no solo de países del primer mundo, también de países como Chile, o la India, o Lituania, o Turquía. Porque la cuestión central es que, como vimos, la inmigración puede producir cambios socioeconómicos y o culturales en las sociedades, y estos cambios frecuentemente son criticados por amplios sectores, por motivos diversos, o sea. La ola nacionalista, antielitista que sacudió Europa en la segunda mitad de la década pasada, y que aún hoy domina el Partido Republicano estadounidense, se centró enormemente en la crítica al sistema migratorio de los países desarrollados, sobre todo a sus consecuencias culturales. Y por nuestra parte es muy tentador tratar a los críticos del statu quo migratorio como racistas o xenófobos inmorales, pero además de que es intelectualmente deshonesto, se demostró completamente inútil o hasta contraproducente. Es decir, hay que hacer las paces con la idea de que las consecuencias de la inmigración producen demandas genuinas en sectores de la sociedad civil a las cuales, bueno, deberán responder las instituciones de las democracias liberales. Por mucho que nos incomode a los que en términos generales juzgamos como positiva la inmigración internacional. Y en contraposición a esta oposición a la inmigración, también hoy en día existen movimientos a favor de la inmigración. No necesariamente como los que pensaba Alberdi. Bueno, hay un libro de Matthew Iglesias que se llama One Billion Americans, 1.000 millones de americanos, que justamente propone llevar la población de los Estados Unidos a 1.000 millones a través de la inmigración y da un montón de argumentos económicos y sociales a favor de eso, tipo el Alberdi moderno. Sí, encima lo conozco, Matthew Iglesias. Dice que, entre otras cosas, para aumentar el poder relativo de las potencias democráticas liberales, como Estados Unidos, según él, en beneficio del mundo. Porque, bueno, las sociedades de ingresos altos, China está lleno de gente, básicamente. China está llena de gente y su población crece poco. Entonces, bueno, puesto que las sociedades de ingresos altos suelen tener poca natalidad y las sociedades de ingresos bajos mayor, la población de las sociedades ricas suele disminuir con las décadas en ausencia de una significativa inmigración, como lo que le sucede a Japón. Y la idea es cómo hacemos que el mundo rico y democrático no termina debilitándose de manera relativa ante China y dejando que entre mucha gente, promoviendo activamente que entren. Dice 1 billion, o sea, hoy Estados Unidos es bastante poblado, pero es un país muy grande, él quiere triplicar la población. Y de hecho, justamente convoca esta misma imagen, también alberdiana y sarmentina, de el mal que aqueja a la República Extensión. Todas las praderas vacías de las Dakotas, del centro de los Estados Unidos, todas esas zonas incultas donde no llega la mano del hombre. La zona donde ganó Donald Trump, digamos. Claro, en cierta manera el más urbano que rural, pero el proceso se sigue dando. O sea, Estados Unidos creo que tiene un 14% de población inmigrante hoy en día, sigue siendo el principal receptor de inmigrantes en el mundo, y así es como su población crece, cuando la población de sus competidores no lo hace. En general, solo países muy pobres crecen más. Había mencionado que hay entonces estos movimientos a favor de la inmigración, con argumentos que van desde la típica sensibilidad progre de querer ayudar a la persona que tuvo la mala suerte de nacer en un país donde no quiere vivir, ¿viste? O el bienvenidos refugiados, hasta argumentos económicos sobre la necesidad de aumentar la proporción de la población económicamente activa en relación a los jubilados, acá que no nos pase como le pasó a Japón, o incluso argumentos más filosóficos sobre una ineficiencia o inmoralidad de que individuos no puedan desarrollar, desplegar su potencial como seres humanos por encontrarse en determinado país y no en otro. Por ejemplo, hay intelectuales que consideran que las leyes que restringen a la inmigración han perjudicado a la humanidad por evitar que personas que podrían haberse destacado mediante su intelecto, por ejemplo, científicos, innovadores, jamás lograran aprovechar dicho potencial por estar en sus países de origen. Básicamente un argumento de ampliar el capital humano, porque si no privamos a la humanidad de sus potenciales logros, dicen los Einstein perdidos. Los pro vida dándose la mano con los pro vida. Es que el argumento de Einstein perdido también se puede dar para la gente que no quiere tener hijos en cierta manera.
Actualmente la inmigración a la Argentina representa alrededor del 5% de la población total y está dominada por personas provenientes de países limítrofes, principalmente Paraguay y Bolivia, en menor medida Perú y Chile. Más allá de la típica crítica que podemos escuchar cuando cenamos con nuestra familia, frecuentemente mezclada con algún que otro prejuicio xenófobo, en general no existe un debate generalizado sobre la inmigración en Argentina a nivel nacional, no comparable al que existe en países como Estados Unidos, Hungría o siquiera Chile. ¿Ustedes creen que va a cambiar esa tendencia? En algún momento vamos a tener que dar, o volver a dar, mejor dicho, estas discusiones. Más o menos que existen. Tipo, Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, siempre trata de instalar el tema de la inmigración limítrofe, que es la más grande que tenemos. En términos de los índices de criminalidad, que no tengo datos como para saber si efectivamente hay más criminales extranjeros o no. Pero sobre todo en términos de su concentración en áreas urbanas, cuando volvemos al verde y Sarmiento, este país no progresa nunca, La Pampa sigue siendo un desierto. Yo creo que por lo menos en nuestra generación actual no se va a plantear un problema serio sobre la Argentina con inmigrantes o no, porque precisamente hasta que no se llene, por así decirlo, el país, en el sentido literal de que hasta que no sea un problema directamente en ese sentido, más allá de que haya mucho desempleo urbano o de que pueda haber crimen o no, en la mente de la gente Argentina es un país grande que está vacío. Entonces, si uno le dicen, bueno, que venga más gente, te pueden decir, bueno, pero que laburen, si piensan que lo que hacen es traer crimen. Pero no va a haber un problema en cuanto al hecho de tener inmigrantes. Va a ser un tema de qué inmigrantes, y ahí, bueno, van a estar los prejuicios racistas de, bueno, pero que no vengan los albañiles paraguayos porque nos roban el trabajo, que no vengan los bolivianos porque son todos chorros, que no vengan los peruanos porque traen droga, lo que sea. Pero en sí, la idea de el que quiera venir a laburar perfecto, está. Un claro ejemplo de eso, y que curiosamente, por razones que estaría bueno elaborar en otro momento, no creo que enfrenta tanto prejuicio como podría, son los venezolanos que han estado viniendo en masa y que el argentino en general no está teniendo todavía al menos una reacción xenófoba. Está teniendo prejuicios a los venezolanos como le tiene a las personas de color muchas veces, pero el concepto de que venga un venezolano todavía no genera un cuestionamiento. Está la idea de, bueno, si quiere venir a laburar, perfecto. Hace poco un amigo justamente me dijo, cuando nuestros hijos tengan nuestra edad, en Palermo se van a comer arepas y van a hablar con acento venezolano. Su número es muy grande. O sea, tal vez todavía no lo estamos viendo porque todavía está esta ilusión en la cabeza de muchos venezolanos de que son refugiados y no migrantes. Como de que van a volver cuando Venezuela se arregle. Yo diría, como los espartanos, si es que Venezuela se arregla. Y ya vamos a ver cuántos efectivamente tienen la disposición y los medios materiales de volver. Lo que sí podemos tener un problema, ¿sabes qué? Con las nuevas olas inmigratorias de Senegal, Haití y China, por una cuestión de, nada, rompe este mito racial de la raza mestiza. Toleramos que el argentino sea blanco y tenga acento platense, o un poco cobrizo y tenga acento del norte. Pero ya cuando empieces a ver muchos argentinos negros o con los ojos rasgados, tal vez tengamos que planteárnoslo. Pará, tenés razón que con el ascenso de la República Popular China como segunda gran potencia mundial con mayores intenciones, hay mucha gente que está pasando su resentimiento general con el Estado chino a la población étnicamente china acá en Argentina. Hay un tipo de xenofobia así. No lo estoy viendo tanto para inmigrantes nuevos, sino para gente que ya vive hace 20 años en el país. Lo que curiosa y patéticamente lleva a que mucha gente, por resentir a China, agreda a taiwaneses en Argentina. Ah, y la mayoría provienen de Taiwán, sí, encima, como si fuera poco. Que es como tenerle tanta bronca a Kim Jong-un que atacás a un coreano del sur. O sea, pero bueno, así funciona el racismo, no se le puede pedir mucha lógica. Estamos Sí. exigiendo mayores estándares para nuestros xenófobos. Bueno, pero son Pero xenófobos, bueno, creo yo. Yo espero más de los xenófobos de la Argentina. Tenemos que tener mejores xenófobos que otros países. Bueno, creo que ya estamos llegando al límite del capítulo. Así que, una vez más, gracias a ustedes dos por haber participado y gracias a toda la audiencia por haberse quedado. Estamos llegando al fin de nuestra primera temporada, al fin de año.
Ya tendremos por lo menos 2 capítulos más antes de que cierre el nefasto 2021. Pero, mientras tanto, vámonos con esta idea. Vamos a seguir tratando de constituir la Unión Nacional, promover la paz interior y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en suelo argentino. Muchas gracias a todos.